soy el maestro de neurorehabilitación Luis Alberto López López. Un gusto conocerla, doctora María. De antemano pido disculpas por no poderme conectar a sus clases, pero la verdad es que es bastante complicado. Yo trabajo en el turno vespertino en el Hospital Naval de Especialidades de aquí de Veracruz, y pues en el ambiente de la Armada es un poquito complicado salir de tus faenas, ¿no? Entonces siempre nos pueden arrestar o cosillas así, entonces es un poco complejo el que yo pueda ingresar a sus clases a las 7, ¿no? Así es un poquito complicado, y más que nada también porque pues justamente de 6 a 8 manejo todos los que son grupos de autismo, TDAH, y bueno, es como un poquito más difícil el poder pues no estar con pacientes para poder ingresar, ¿no? Como tener ese pequeño espacio. Pero bueno, de antemano una disculpa, y pues bueno, vamos a iniciar con lo que nos compete en este momento, que es nuestra presentación sobre el problema del origen del conocimiento humano. Es un tema súper interesante. Vamos. Para empezar, pues empecemos por una pequeña definición, la cual la definición del conocimiento, que una de las tantas o muchas que existen, se habla sobre la representación, que es la representación de la relación entre un sujeto cognoscente, es decir, una persona que piensa, una persona que comprende, que razona, y un objeto cognoscible, es decir, un objeto que puede ser reconocido, ¿no? Es una parte muy interesante porque hablar de conocimiento es algo complejo, ¿no? Si nos basamos en la parte de la neurorehabilitación, mis pacientitos, por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad, ya sea parálisis cerebral, autismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente con autismo, con este trastorno neurodivergente y todo esto, ¿cómo lo voy a abordar para poderle generar o para comprender o adquirir un nuevo de obtener un aprendizaje o un conocimiento, ¿no? Entonces creo que por eso es como sumamente importante retomar este tema y partir desde esto, ¿no? Desde qué es el conocimiento, cuáles son las bases del conocimiento, cómo se puede crear ese conocimiento, cuáles son las bases filosóficas, y a través de esto poder tener como una mejor forma de poder, o una mejor idea de poder crear e integrar dichas ideas en una correcta forma para que el paciente o el alumno pueda aprender de una mejor manera. Yo no soy docente, yo soy licenciado en terapia física con maestría en neurorehabilitación, me enfoco en 100% pacientes neurológicos pediátricos, y realmente la necesidad de estar cursando este doctorado ha sido justamente por eso, porque o sea, yo ya sé de la parte de neurorehabilitación, he logrado muchos avances, pero siento que necesitamos seguir apoyando más a los alumnos o a mis pacientes que acuden a la escuela, y que realmente ahí hay como muchas trabas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? Creo que por eso es importante esta combinación entre la neurorehabilitación, la educación especial, para poder hacer un trabajo en conjunto y podamos mejorar el conocimiento. Entonces, bueno, siguiendo la parte de la definición del conocimiento, lo vamos a poder dividir en dos categorías, por así decirlo, dependiendo si va a ser, si se va a aprender a través de la experiencia o de la razón, y se puede clasificar en dos grandes grupos, ya sea un conocimiento empírico o un conocimiento racional. El conocimiento empírico se va a obtener a través de la experiencia, implicando el uso de los sentidos como de forma de acceso a un objeto que se quiere conocer. Un conocimiento empírico muy básico, por ejemplo, si tocas un objeto caliente, y al tocar el objeto caliente tu sistema sensorial va a percibir el calor, o que es algo muy caliente, se va a enviar ese mensaje a la corteza cerebral. La corteza, sabes que está caliente, retira la mano de ese objeto, ¿no? Entonces ya después vas a tener la idea de que no tienes que agarrar directamente el objeto porque te puedes quemar. Entonces ya ahí es un conocimiento empírico a través de los sentidos para conocer un objeto con ciertas características. Y el conocimiento racional, por su parte, se va a obtener a través de una razón implicando un proceso cognitivo mediado por procesos mentales. Es decir, ya va a ser como una parte más
mm, más compleja, donde al final de cuentas vamos a ir, por ejemplo, no sé, ir sumando 2 más 2, 3 hacia 2 más 2 van a ser 4, donde hay un proceso cognitivo más fuerte, un proceso mental de una función superior más compleja para poder obtener un razonamiento matemático en ese sentido, ¿no? O sea, donde ya tienes que llevar un mejor proceso en ese sentido para poderlo lograr de una mejor manera. Ahora, por su parte, el conocimiento racional va a tener varias variantes, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser un conocimiento filosófico, que es un tipo de conocimiento crítico, metafísico, incondicional y universal. Es decir, que va a ser una forma de poder abordar las ideas, pero desde la parte metafísica y universal, ¿vale? No tanto de una forma como lo sería un conocimiento científico, que es un tipo de conocimiento verificable, metodológico, objetivo y selectivo. Es decir, el conocimiento científico, para poder tú decir, es que este salero es azul, es porque tú tienes que hacer un análisis donde tú vas a hacer un esquema de colores para poder checar y verificar que justamente este color que está aquí es un color azul, pero llevas una serie de procedimientos y pasos que te van a ayudar a verificar que esa sea la coloración que te estoy diciendo, ¿no? O lo que tú estás informando. Por eso se dice que es algo metodológico, ¿no? Porque va a llevar una serie de pasos para que se pueda probar y lograr un objetivo o el objetivo planteado, para poderlo seleccionar adecuadamente. Y un conocimiento técnico va a ser un conocimiento que utiliza herramientas para la resolución de problemas, ¿no? Entonces van a ser como las distintas variantes que van a estar en esta parte del conocimiento racional y cómo lo vamos a ir logrando para perfeccionar. Ahora, de los supuestos filosóficos, esto es interesantísimo, ¿no? Porque pues todo lo que se ha utilizado para poder resolver el problema del origen del conocimiento va a estar centrado básicamente en lo que es la razón, los sentidos. Unas teorías te van a decir, no, es que solo es la razón, otros solamente se van a basar en los sentidos, o la combinación de ambos, ¿vale? Al final de cuentas, creo y pienso que realmente tiene que ser una combinación, porque no puedes manejarlo por separado. Hay algo que se denomina dentro de la neurorehabilitación, hay un concepto denominado acto perceptual. Un acto perceptual consiste en, por ejemplo, yo agarro, toco mi antebrazo, al yo palpar, se van a activar los mecanismos, los mecanorreceptores de presión que están en esta zona, se activan porque yo lo estoy presionando. Cuando yo lo presiono, se va a enviar un mensaje hacia la médula espinal, donde va a decir, oye, me tocaron en el antebrazo izquierdo. Pum, llega a la médula espinal, de la médula va a subir a la corteza, en la corteza se procesa, ok, tocaron el antebrazo izquierdo con un dedo o una presión muy suave. No pasa nada, no hay ningún problema, no hagas nada. Se envía un mensaje de respuesta donde le llega a la médula y ahora de la médula llega al área y dice, no pasa nada, tú tranquilo, solo te tocaron, no pasa nada. Sin en cambio, si hubiera un objeto por secundarte, entonces, se hace el mismo procedimiento y dice, no, ¿sabes qué? Ese objeto te está haciendo daño, retira la mano, o hace esto, resuelve de otra forma. Entonces, ahí a fuerzas tiene que haber este proceso. ¿Por qué? Porque la razón en este momento es cuando se está procesando justamente en la corteza cerebral y qué respuesta se va a obtener para poderlo hacer, no solamente algo instintivo, ¿no? Entonces, muchas veces necesitamos realmente poder razonar y sentir para que se haga de una forma adecuada, porque un correcto acto perceptual va a ser el cómo siento, cómo proceso esta información y qué mensajes voy a reenviar por haber procesado esta información para poder avanzar y mejorar. Entonces todo esto es lo que nos va a ayudar todo esto nos va a apoyar para que la persona pueda adquirir un conocimiento. Por ejemplo, en un pacientito con parálisis cerebral o encefalopatía motora no progresiva,
para que él pueda, por ejemplo, mover la mano o pueda abrir, cerrar la mano, ¿no? En este ejemplo. Estos pacientes al final de cuentas siempre tienen una situación donde hay un problema de que no conocen o no reconocen esta parte de su cuerpo porque nunca la han podido utilizar adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, hablando de una paciente con hemiparesia. Entonces, si él no reconoce esta parte, ¿cómo la va a poder mover? Entonces, tengo que partir de la parte sensorial para que él primero reconozca que tiene una mano, un segmento corporal que puede abrir o cerrar, y ya después lo puedo volver más complejo para que él después pueda hacer un pinceo, ¿no? Entonces, todo esto es como esta forma en la que se tiene que trabajar, pero aparte a fuerza tiene que estar el sentido y la razón de un procesamiento para poder generar un conocimiento de algo tan sencillo como cómo poder abrir o cerrar la mano, y posteriormente poder llegar a procesos superiores como un razonamiento matemático, un razonamiento filosófico, lenguaje, habla, todo eso. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el racionalismo, ¿vale? Que es como una de las partes que vamos a abordar básicamente en esta exposición del día de hoy. Entonces, el racionalismo sostiene que el conocimiento humano se va a originar en la razón, esta parte de la corteza cerebral, como puse ahí en la imagen, y que la verdad se puede alcanzar a través de una reflexión y deducción, ¿vale? Es decir, que a través de un procesamiento, de indagación y todo eso vamos a poder llegar a una deducción, ¿no? Es como decir, ¿sabes qué? Eso va a ser de tal color, por esto, por aquello, ¿no? Tienes que hacer todo ese proceso. El empirismo sostiene que el conocimiento humano se origina en la experiencia sensorial y que la verdad se puede alcanzar a través de la observación y la experimentación. Es decir, vamos a experimentar y observar para poder alcanzar la verdad y basándonos en una experiencia sensorial. El intelectualismo sostiene que el conocimiento humano se origina en la razón y que la verdad se va a alcanzar a través de la intuición y la contemplación. Entonces, cada uno tiene como que dónde se va a originar y a través de qué vamos a alcanzar la verdad, ¿no? En este caso, la intuición y el a priorismo sostiene que el conocimiento humano se origina también en la razón, pero que la verdad se va a alcanzar a través de la intuición y deducción, pero basado también en ciertas ideas innatas o a priori, ¿vale? Que es como que toda esta parte que ya tenemos como inherente a nuestro cuerpo y que nos va a ayudar a deducir algo, ¿no? Entonces están como que las partes 4 bases específicas para esto, ¿no? Entonces, ahora, para poder llegar al conocimiento, pues llegamos que o razonamos que es una combinación entre la razón y los sentidos, que es lo que estaba explicando anteriormente, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen se ve que es una rosa, se ve visualmente que es una rosa, se procesa mecánicamente donde decir, bueno, por vista y por olfato puedo leer y ver que es una rosa. Y en el proceso de las razones, las rosas son flores y esta es una rosa, en conclusión, esta es una flor, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hay un razonamiento de decir las rosas son flores y esta es una rosa, en conclusión, esta es una flor. ¿Por qué? Porque una flor es una rosa, ¿no? Entonces, ya hubo un procesamiento entre sentidos y un razonamiento, ¿no? Y llegas a una conclusión en específico. Entonces, ahí es donde está la combinación de ambos. Así sería como una forma de decir cómo vamos a llegar a un conocimiento. Entonces, algunos investigadores pretenden resolver el problema del origen del conocimiento utilizando justamente tanto la razón como los sentidos para conocer la realidad, que yo creo que realmente es como lo más favorable para realmente poder llegar a esto, ¿no? Porque si no es como muy difícil el poderlo comprender o el poder hacer las cosas, porque necesitas sentirlas o palparlas para poderlas hacer de una mejor manera, relativamente hablando, ¿no? Al final de cuentas es como una forma de experimentarlo para poder llegar a una correcta conclusión, a un correcto aprendizaje y conocimiento del mismo, ¿no? Entonces, eso es una parte fundamental e inherente para esto. Ahora, dentro de las necesidades ontológicas, la combinación de la razón y sentidos trata de satisfacer las necesidades y estas finalidades de conciliación entre el orden y el caos, la quietud y el movimiento, lo determinado y lo indeterminado, lo ideal y lo real, la dualidad y la
unidad, lo racional y lo sensual, lo inmanente, inmanente o trascendente, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos pasando? O sea que al final nosotros vamos a tratar de resolver a través de esto todas las peculiaridades y situaciones que se van a presentar a través de las experiencias y problemas día a día que tenemos, que se nos presentan tanto en la vida cotidiana como en la vida laboral, etc. Ahora, obtener el conocimiento solo va a ser posible a través de combinar la razón y los sentidos, aunque estos sean innatos o adquiridos, ¿vale? Ahora aquí pues unas pequeñas imágenes donde pongo cómo se hace el procesamiento. Por ejemplo, aquí está un fenómeno que va a dar ciertas señales, ¿no? O sea, todo va a partir de una curiosidad, es decir, un fenómeno, no sé, ¿por qué prende tal cosa, no? Y aquí esto lo va a percibir el objeto, el sujeto, y eso va a generar una curiosidad. Entonces, cuando yo trato de explicar dicho fenómeno, vamos a obtener un conocimiento. Pero para esto tiene que haber una razón, tiene que haber razonamiento y procesar información a través de los sentidos. En el esquema de abajo están datos, hay un procesamiento, se genera una información, sobre la información obtienes una información, tienes una decisión y obtienes un resultado, dándote un aprendizaje que te va a llevar a un conocimiento. Creo que esto es parte importante porque justamente así es como debemos de ver a nuestros niños, ¿no? Cómo el paciente va a aprender, ¿no? O cómo el niño va a aprender o el alumno va a aprender en una sala de clases, que al final de cuentas es lo que más nos interesa, ¿no? Porque todos los niños son diferentes, todos actúan de maneras distintas. Y por ejemplo, yo con mis pacientes autistas me he dado cuenta que son pacientes que tienen problemas sensoriales muy fuertes y mientras yo no mejore la parte sensorial no puedo aspirar a generar el mayor conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trabajo la parte sensorial, después ya hago un poco más de trabajo ya que están más tranquilos, desjugaron de energía y todo eso y se regularon un poco, empiezo a trabajar un poco más como esa parte de atención, seguimiento de indicaciones, las órdenes, reconocimiento corporal y poco a poco voy volviendo más complejo el trabajo, los ejercicios que hacemos en la terapia, ¿no? Pero ahora, si yo veo que el paciente, por el contrario, es completamente hipoactivo, ¿cómo voy a poder hacerlo para que este paciente se active y tenga este conocimiento, ¿no? Entonces creo que es como muy importante ver cómo funciona esta relación para que el paciente o el alumno pueda mejorar y entonces pueda ser como una importante y algo valioso para el dicho paciente el poder adquirir los conocimientos y cómo utilizarlos en su vida, ¿no? Creo que una parte muy importante es que nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad de asombro y la capacidad de asombro es esta forma de sorprendernos en el mundo y cómo vamos a reaccionar a esto y esto nos va a motivar a poder aprender más, ¿no? Eso es de lo más importante. Entonces, ya dentro de nuestras perspectivas actuales, la filosofía de la educación sigue explorando nuevas perspectivas y soluciones para abordar el problema del conocimiento humano, que es lo que estábamos tratando de explicar, ¿no? O sea, cómo vamos a enseñarle, por ejemplo, a un niño con autismo, a un niño con síndrome de Down, o sea, para que todos aprendamos, porque al final de cuentas todos debemos y podemos aprender, porque el proceso de neuroplasticidad está desde el momento que nacemos, de hecho, desde que somos concebidos hasta el momento de la muerte. Hasta en ese último segundo estamos aprendiendo. Entonces, siempre debe de haber una forma, no importa si tienes algún tipo de discapacidad, no importa lo que tengas, siempre va a haber una forma de aprender. Entonces tenemos que buscar e indagar adecuadamente cómo vamos a procesar esa información, cómo hacer que la persona o el alumno pueda aprender adecuadamente o pueda empezar a crear esta necesidad o esta forma de empezar a obtener un conocimiento. En conclusión, el conocimiento estará forjado por las experiencias adquiridas o estudiadas a través de los años que tenemos de vida. Es decir, o sea, el conocimiento va de generación en generación, en generación, en generación, en generación. Y esto pues, es una parte que va a ir perfeccionándose y mejorando. ¿No? Hace 20 años los teléfonos eran unas cositas enormes, unas cosotas enormes, ahora son unas cositas chiquititas que ya sirven para muchísimas más, ¿no? Ya podemos tener más funciones, por ejemplo PowerPoint, hace cuánto tiempo no se podía hacer una presentación grabada así y ahorita ya la podemos hacer, ya lo podemos subir, la podemos enviar, ¿no? Entonces todo esto es lo que vuelve el conocimiento, cómo se va perfeccionando y cómo nos van a ayudar, o sea, esta parte tecnológica, cómo nos va a ayudar para mejorar.
hablando de esta situación de que la capacidad de asombro que mencionaba hace rato, el ser humano por eso es que ha podido avanzar y llegar a este punto en el que está, porque justamente gracias a esta capacidad de asombro podemos tratar de descubrir más, tratar de llegar más adelante, decir, oye, pero ¿por qué esto es negro? Oye, pero ¿por qué funciona esto? ¿Por qué funciona aquello? En un niño, wow, profesor, pero ¿por qué sucedió eso? Y tú, es que por esto, ¿no? Y creo que es una forma muy importante. Yo eso lo utilizo en mis terapias para que ellos descubran el cómo pasar de una posición, algo tan sencillo como cambiar de una posición de estar nada más acostado a girarme a boca abajo, arrastrarme, ponerme en 4 puntos, sentarme, hincarme, ponerme de pie, caminar, cómo esa perspectiva cambia. Me acuerdo que uno de los primeros libros que leí cuando inicié mi carrera decía, el hombre logró lo que actualmente ha logrado gracias a la postura de bipedestación. Y yo me quedé así como, ¿por qué? Pero si se pone a pensar, si lo evaluamos, si hacemos el ejercicio de me acuesto y veo el mundo, si estoy acostado boca arriba, si estoy acostado boca abajo, solo veo mi colchoneta, mi piso. Si estoy acostado boca arriba, solo veo el techo. Sin en cambio, si giro, puedo cambiar para ver el techo, las paredes y luego el piso. Si me arrastro, puedo ir observando distintos puntos laterales. Si me pongo en 4 puntos, la perspectiva cambia. Entonces, cuando logramos la postura de bipedestación, nuestra forma de ver el mundo se abrió por completo. Y entonces esto es lo que nos ha permitido el poder llegar a lo que llegamos. O sea, el poder decir, bueno, entonces, pero ahora ya estoy caminando y ahora puedo hacer esto. Entonces creo que esa es la parte mágica del ser humano que le permite ir perfeccionándose y mejorando en ese sentido, ¿vale? Y pues bueno, al final de cuentas, para obtener o hacer válido un conocimiento, tenemos que utilizar el método científico. El método científico nos va a decir, ok, tú quieres comprobar esto, vas a generar una hipótesis, vamos a generar un protocolo o un plan de trabajo, que van a ser una estrategia de trabajo, toda una secuencia, para poder comprobar o negar tu hipótesis. Y si esto es verdadero, se genera conocimiento, si no, se desecha, ¿no? Es todo un procesamiento. Entonces está el proceso del método científico para poder validar o negar un conocimiento, ¿no? Entonces, creo que esto es lo más importante. Nosotros como seres humanos hemos ido aprendiendo a través de los años, hemos ido mejorando en muchas cosas, creo que podemos seguir perfeccionando más y más por nuestros niños, ¿no? O sea, hablando muy específicamente de este tema en las aulas escolares, es fundamental el poder comprender cómo funcionan nuestros pequeños, bueno, no cómo funcionan, sino cómo aprenden adecuadamente nuestros pequeños para poderlos motivar, que tengan esta capacidad de asombro, porque afortunadamente los niños son niños y los niños se sorprenden y juegan. Entonces tenemos que adquirir esto para que de ahí potencializar para poder hacer más cosas, ¿no? Entonces, cuando les enseñamos a descubrir el mundo a través de todo esto, el paciente va a mejorar, va a avanzar y va a lograr todo el conocimiento. Y eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos, o por lo menos desde mi perspectiva de neurorehabilitador, eso es lo que más espero para que mis pacientes mejoren, avancen y sean personas activas biopsicosocialmente hablando y puedan participar de una manera activa en la sociedad. De mi parte sería todo. Con referencias, pues es el artículo del problema del origen del conocimiento de Nava Bedoya José, 2017. Muchísimas gracias, maestra, un gusto, un placer y nos vemos hasta la próxima.